Bien, vamos a ver un análisis de este gran youtuber que prácticamente demuestra su esfuerzo. Y es que aquí dice, la forma más cruda y necesaria para desarrollar a Mari. Y es una realidad. El inicio de la serie, Mari es el típico Mary Sue, y a lo largo de la temporada, el término de Mary Sue se empezó a desvanecerse. Y aquí, en este capítulo, nos muestran el lado como más sentimental y humano de Mari. Así que vamos a ver qué tiene que decir Marinette. Mm, 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 mm. Esa era la Puede que no se diva. lo sienta, ni sea el prólogo más largo de un capítulo de Miraculous. Eso Pues sí, es el prólogo más largo, pero es absoluto cine lo que nos presenta esta historia. que el detalle que, a lo largo de los capítulos de esta serie, Mm. estos siempre constaban con una musicalización de fondo y espontánea en son de darle ambiente acompañador al cap. En cambio, en los Ah, primeros minutos del prólogo, bueno, digamos que ese minuto del prólogo es como una especie de cierre. Y de hecho me encanta este youtuber porque prácticamente como pone la narrativa es buenísima. específicamente la escena en la que Gina va a casa de Roland tras recibir la alarma Mm. sobre la delicadeza de su corazón, en el lapso en que Roland Wow. explicaba de que ya era hora de partir por parte suya, un O sea, imperceptible silencio estuvo presente en énfasis a lo que iba a suscitar en el cap, y ese o sea, silencio no estaba ahí por ¿qué? casualidad, era Lo una pausa digo. incómoda, casi antinatural, para una serie ¿Qué? como Miraculous Ladybug, que suele apoyarse constantemente en la música para guiar emociones. Aquí lamentablemente es lo opuesto. Usan el silencio para incomodar a la Aquí en gente. cambio el vacío sonoro Mm. obligaba a prestar atención a lo que único que realmente importaba, el peso de las palabras de Roland. No El solo había momento de irse. distracciones, solo una sensación cruda de despedida inminente, y es precisamente en ese contraste donde el prólogo empieza a cobrar sentido, porque no busca introducir acción, sino preparar al No. espectador para una pérdida que ya se siente inevitable. Muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson, y esto es Y lo que la muerte de Roland oculta en este capítulo. bueno, aquí siendo sincero, el capítulo fue increíble cómo pusieron el tema de la muerte, Erte en o sea, cómo pusieron el tema de morir en Miraculous Ladybug, que es prácticamente una serie para niños y es y sí que me impresionó. No, yo pensé que todo iba a ser falso, pero no, realmente pasó. El abuelo murió. Damos comienzo. Miraculous en su vasta ¿Mm? gama de capítulos no se especializa mucho en tratar este tipo de conceptos, pero sí se da el Pues lujo no, de hacerlos diegéticos en su universos por lo necesario. al menos en lo que se puede medir. Póngale el caso de Cat Blanc, pues prácticamente se dice que los personajes mueren, pero no profundizan eso más allá de lo visual. Que son para darle así su debido sentido, razón por la que el embrionario dominio se lo ve reflejado en el momento en que se llegó a interpretar que Emily estuvo congelada. Luego vino la muerte Congelada. espiritual, la amnesia del Wanfu. Después tenemos Sí. el cáncer que Rose enfrenta. Ah, es cierto, el cáncer de Rose. Prácticamente en esta historia pusieron a un personaje con cáncer que prácticamente se fue. No, siendo sincero, no me esperaba que un personaje tuviese cáncer. Cada día, dando esa incertidumbre de si podría o no vencer esa acechante enfermedad. Y luego No lo tenemos lo que sabremos. implícitamente deja la serie y que al mismo tiempo la serie casi deliberadamente ignora: la ¿Qué? existencia volátil de magias conceptuales como los Kwamis a merced de La individuos magia. y algunos que otros héroes, sentado como base la realidad como un plano poco Wow. sostenible que como universo, dejando en la interpretación del mismo espectador, porque en sí esta Increíble. casi nunca ha buscado tomarse en serio en este aspecto la realidad recóndita que posee como universo, debido al estilo de Increíble, escritura ¿no que creen? tenía de antaño, lo cual es cuestión de tomarse el tiempo. O sea, la primera temporada era un capítulo lo nomás, en la segunda ya mejoraron, en la tercera lo mejoraron más y a medida que avanzaba seguía mejorando y posiblemente, o sea, yo considero la cuarta temporada la mejor, pero con esta temporada están superando a la cuarta por mucho. Y eso es lo que me gusta, que superen lo que hicieron con la cuarta temporada. Tiempo necesario para notar Mm. el patrón episódico que evidencia la poca Al circunspección menos que la se le quinta da a también tales era. temas tácitos. Bueno, siendo sincero, la quinta temporada está casi a la par porque hay ciertos momentos
donde, donde podríamos decir que la historia llega a flaquear un poco. Bueno, también la cuarta, pero al menos el final de temporada fue la que más inesperada fue. La quinta, ta, no sí me la esperaba porque, siendo sincero, antes de que salieran los últimos capítulos, yo vi los capítulos filtrados y me impresionó lo que pasaba, pero me hubiese gustado haberla visto directamente. Y también que la quinta temporada podríamos decir que está a la par de la cuarta. Creo que dije antes que estaba casi, pero creo que sí está a la par. Par o superior. Es muy difícil decirlo con la quinta temporada, con sus problemas. Que quedan tomadas en pinzas, la sexta temporada está tomando un rumbo diferente en cuanto a narrativa, centrándose principalmente en el desarrollo de Mari, de tal manera que los golpes de realidad que se le están dando a Mari no es tan ameno que se diga. Bueno, eso es cierto. Esta temporada se está enfocando en el desarrollo de Marinette, lo cual me pregunto, ¿qué tanto harán a una especie de invencible en el universo de Miraculous? Mismo tiempo necesario desde un punto de vista retrospectivo, ya que pues si hacemos memoria, Mari en la mayoría de las veces cometía crímenes, malas acciones. Oh, es cierto. Es cierto, en la primera temporada cometió robo. Cometió robo. También manipuló a varias personas. Afrentas y alguna que otra comatización en mayor cantidad que Chloe. Pues Esta siempre terminaba impune de sus actos. Apodo de Marisu que terminó adoptando, cuya sentencia la dictó el fandom. Tomemos de... Yo por decirlo así, nunca la considero una Marisu. Pues de hecho, siento que ella es lo más cercano a un invencible, pero en el universo de la animación. Comparable a Spider-Man. Sí. Referencia a Invincible, el cómic que fue llevado a serie animada. En ella pudimos observar a lo largo de sus 4 temporadas que su historia buscaba deconstruir el género de superhéroes, en el que las muertes sí tenían un verdadero peso para la historia sin necesidad de que existan elementos que los resucite. Pues sí, digamos que es diferente es algo parecido al universo Marvel, pero cinematográfico, siendo que en estas películas las no traen de regreso a un personaje a menos de que sea una versión multiversal. O sea, lo que quiero decir es que la versión principal está muerta y ya. De ciertos cómics, muchos de ellos, sus universos terminaban reiniciándose o los héroes no terminan desarrollándose, quedándose estancados, contagiando a sus lectores de ese conformismo narrativo. Qué lástima. Con su bajón de audiencia tiene sentido, porque de entrada, al principio la historia de Miraculous era algo frívola en estructura siguiendo una agenda narrativa del heroísmo, razón por la que esta misma deconstrucción de la que se está propinando se lo refleja. Vaya, están deconstruyendo a los personajes. En este capítulo de regeneración, en la manera en la que se fragua un conflicto de escala casi titánica en la que las decisiones de Mari tendrán verdadero peso para cuando ello pase. Y matar a un personaje permanentemente se requiere un enorme valor para que sea recordado. Sí, pongamos de ejemplo un enorme valor. Un guerrero. Jiraiya, un personaje que cuando lo vi me encariñé. O sea, me gusta su sentido del humor. O sea, ser un pervertido es algo extraño en el personaje, pero eso le da más comedia. También me gusta cuando el momento de ponerse serio es momento de hacerlo. Y la última vez que lo vimos fue la pelea entre Pain, siendo la muerte que más duele. Una de las muertes que más duele. Que se ganó el respeto y simpatía de muchos lectores. Su historia, su perspectiva, los fracasos de haber permitido que sus pupilos se convirtieran en antagonistas, incluso los fracasos de que sus pupilos se hayan convertido. O sea, eso es lo que más me gusta del personaje, la historia de Jiraiya. Y ahí como
a pesar de todo, logró cumplir su objetivo. De haber permitido que sus pupilos se convirtieran en antagonistas, incluso al que consideraba como el ninja de la profecía muriera, resultan ser factores de las que él como personaje realice una introspección de sus errores y tuviera la valentía de hacer algo antes de que el conflicto principal se multiplique más de lo que el mundo ninja ya sufría de antemano. Si el ejemplo de Jiraiya no es suficiente, dado que no se compara narrativamente. Pues sí, digámoslo así, es cierto, no, o sea, la historia de Jiraiya es cortísima comparado con, o sea, mejor dicho, es larguísima comparado con el abuelo de Mari. A lo que es Roland. Es cierto. Entonces, invoco al abuelo de Itadori. En el primer capítulo del anime, en sus últimos momentos, este le dice a su nieto que ayuda a los demás sin esperar nada a cambio. Todo con la finalidad de que no termine como él. Al reconocer, a sabiendas de no merecer el cuidado que le proporcionaba su nieto, este le dio un simple, olvidado y poderoso consejo como el de ayudar a los demás. Aunque su muerte, poco significativa, sentaron las bases en las que Itadori pudiera conseguir buenos y auténticos amigos, únicos en su forma de ser, sentando también las bases de cómo esa bondad le permitió conseguir un gran maestro, amigos de los que pueda confiar y un bro con el que pudiese compenetrar. A mí nunca me llamó la atención este anime, pero siento que me está atrayendo cada vez más, ¿no creen? La semejanza que Miraculous está adoptando a nivel narrativo es como el de un anime, donde cada decisión pesa y marca un rumbo que ramifica hasta tener que enfrentar tales consecuencias. O sea, ¿me estás diciendo que en la sexta temporada están tomando una historia más al estilo anime? Y no hay vuelta atrás. Ese es el punto clave. Miraculous está dejando de proteger a sus personajes de sus propias decisiones. Lo que antes se resolvía en un episodio, ahora se arrastra, se acumula y sobre todo, se cobra factura. Mari ya no es intocable. Cada error suyo construye el terreno del conflicto que inevitablemente tendrá que enfrentar. Porque si algo comparten figuras como Jiraiya o el abuelo de... Sucesos que impacten en el desarrollo emocional de los protas de forma de dichas obras. Wow, Itadori es que sus muertes no son espectáculo, sino dirección. Empujan al protagonista a cambiar, a madurar o a romperse. Y eso es exactamente lo que este capítulo empieza a insinuar. Roland no es solo un personaje secundario, es una... O sea, me está diciendo que quieren romper a Marinette en varios sentidos. Bueno, es el... O sea, siendo sincero, yo me encariñé. O sea, al principio me caía un poquito mal. Era algo molesto, pero me empecé a encariñar con el tiempo. Pieza funcional donde ese nuevo enfoque donde perder importa. Si la serie decide sostener esta línea, entonces ya no estamos ante una historia episódica con reinicio emocional, sino ante una narrativa que exige memoria y consecuencias. En ese escenario, Mari no necesita ganar siempre, necesita aprender, aunque el precio sea irreversible. Siempre necesita... Bueno, lo de perder siento que ya se pusieron con el final de la cuarta y quinta temporada. Pero si se refiere a perder de manera emocional, entonces es buena la idea. Ahora, analizando lo que sucede en la cabeza de los afectados de esta pérdida, empecemos con Gina. La razón por la que Gina resultó ser la más afectada en este capítulo en saber que la muerte de su ex esposo era inminente, se debe a un enorme arrepentimiento. Esto habla de ella de lo que en el fondo ignoraba y llega a manifestarse en un descontrol emocional que la conllevó a aceptar el poder que Chrysalis le ofreció, poniendo de manifiesto por parte del mismo capítulo la evidencia de que Gina jamás superó a Roland, proyectando lo que pudo haber hecho aún más cuando este tomó aquella decisión en aislarse. Si repasamos la historia de Pain, Gina... Bueno, el problema es que Gina posiblemente se haya alejado de Roland. Y es que sabemos que ella con el tiempo no estuvo con Roland. O sea, por decirlo así, se alejó de Roland. Fue quien terminó criando sola a Tom, maternidad a la que decidió mantenerse firme y leal hasta el momento en que Tom se casó con Sabine. En ese lapso de 20 años sintió que su vida, los mismos 20 años cuya edad resulta ser el punto álgido de una mujer, fue desperdiciada, no en son de criar a Tom, sino por la misma ausencia que Roland le propinó. Bueno, podríamos comparar eso con lo de Up. Prácticamente en la película Up, el protagonista tenía una esposa que prácticamente falleció y él ya no tenía ya no sentía las ganas de vivir, por decirlo así, más allá de ir a las cataratas del Niágara.
manteniendo cero contacto y quién sabe, guardándole algo de rencor por dejarle semejante responsabilidad. Sin embargo, lo que su acumatización sí reflejó es que una parte de ella siempre lo amó y según lo que yo siempre lo vi como que ella no quiere eso. Lo que ella no quiere que Roland muera. Lo que quiere es mantenerse es que siga con vida, o sea, que siga, quiere estar con él para siempre, no quiere que muera, que siga con vida y que estén juntos, pero un sentimiento bastante humano. lo que atestiguamos en sus recuerdos, el baile, ¿Qué? la ropa, la comida, el intento de replicar esas experiencias la lleva a escapar de lo que desde un principio tuvo que enfrentar en lugar de abrazarse con ese vestigial dolor. Aún lo amaba. La ausencia de ese perdón no le permitió hacer las paces, aunque sea, o siquiera ver lo que el perdón pudo haberles otorgado, un capítulo cerrado de sus vidas o la corrección del que escribieron mal. Misma ausencia. No. O sea, aquí digamos que la abuela la decidió ir. Cuando terminó de criar a Tom, prácticamente ella se alejó de todos. Empezó un viaje en la cual no tuvo contacto con su abuelo durante años hasta que Marinette prácticamente hasta que ya fue demasiado tarde. Que no le permitió ver un escenario alternativo por no tomar aquella decisión. Como consecuencia, sus lágrimas no llegarían a ser solo de luto, sino también del abigarro de esa acompañada amargura. Gina es un personaje poco entrañable, pero no hace falta ver su vida a modo de documental para saber que las experiencias que tuvo le habría gustado haberlas compartido con Roland porque, reitero, en el fondo aún la amaba y ese amor expresado en su acumatización tras secuestrarlo no era más que una forma desesperada de negar la realidad. No lo estaba salvando, lo estaba reteniendo en un punto donde el tiempo no avanzara, donde no existiera un final que la obligara a aceptar todo lo que no dijo ni hizo. Su acumatización no nace del amor en sí. O sea, lo que me da tristeza de esta personaje es que al final prácticamente ella no quiere aceptar la verdad. Lo que intento decir es que ella quiere seguir manteniéndolo con vida porque no quiere aceptar que él se irá y posiblemente te la deje sola por un tiempo. O mejor, ay, ¿qué digo? Lo que quiero decir es que posiblemente no se vayan, sea la última vez que lo vea, sea en ese estado prácticamente muriendo sin haber cerrado la etapa que hizo que se separaran. Sino de la incapacidad de soltarlo. Ahí es donde Miraculous Ladybug acierta, no romantiza ese acto. Pues sí, es cierto. O sea, no quiere soltarla. Es cierto eso. Llegar a aceptar todo lo que no dijo ni hizo. Su acumatización no nace del amor en sí, sino de la incapacidad de soltarlo. Ahí pues es no donde quiere, Miraculous Ladybug eso es lo que quiero decir. Prácticamente ella no quiere soltar a Roland, lo que lleva a que al final no le queda más opción que pelear con Ladybug y Cat Noir. Cierta, no romantiza ese acto. Gina no es presentada como alguien noble en su dolor, sino como alguien consumida por él, porque amar no justifica distorsionar la voluntad del otro, y mucho menos arrebatarle su cierre. Roland ya había tomado una decisión. Morir. Y Gina, Bueno, es cierto, Roland ya había aceptado la muerte, ya había aceptado que iba a morir, y digamos que ella no quería aceptarlo. Solo evidenció que su conflicto nunca fue con él, sino con ella misma. El secuestro, entonces, no es un gesto de amor, es un acto egoísta disfrazado de segundas oportunidades. Y en ese matiz es donde el capítulo se sostiene, porque deja claro que hay sentimientos que, si no se enfrentan a tiempo, terminan deformándose hasta volverse irreconocibles, incluso para quien los siente. En el caso de Mary es diferente. Marinette también le afectó la pérdida duro. de su abuelo. Fue como si le echaran un balde lleno de agua muy helada, dejándola atónita y estupefacta de la revelación que le compartió. De antemano, no hace falta enlistar las cosas que Mary está pasando. O sea, en esta temporada prácticamente están llevando al límite a Mary, siendo que de por sí esconder el secreto de Adrien, soportar a los idiotas, esos idiotas que le hicieron esa trampa solo para romper su relación con Adrien,
también el hecho de que está completamente sola escondiendo esa verdad. Y si hablamos del tipo de relación que Mari ha tenido con su abuelo, no fue tan significativa, pero no significa que Mari ningunea realmente su relación como tal. Es cuestión de verlo desde la perspectiva adolescente. En esa edad en general, los adolescentes se ensimisman más de la cuenta al punto de olvidar en cierta medida lo que aún pueden apreciar. Lo que quiero decir es que Mari subestimó la estimación del tiempo de calidad que iba a pasar con su abuelo, siendo 75 años una edad de la que un hombre mayor aún puede valerse por sí mismo, pero olvida el estilo de vida que ha llevado durante décadas, solo ingiriendo alimentos hechos por él, carentes de nutrientes necesarios, una pequeña... ¿Qué? O sea, no estaba alimentándose de los nutrientes necesarios para seguir viviendo. Pequeña posibilidad y sobre todo una rutina repetitiva y monótona que ha tenido, lo que de cierta forma generó un desgaste neurológico haciéndolo susceptible a la condición que vimos en aquel capítulo. ¿Qué? Aunque usted no lo crea y quiera negarlo, de cierta forma Mari logró salvar a su familia, la familia Dupin, porque si hablamos en retrospectiva, Mari supo que su abuelo ha mantenido un hermético y deliberado distanciamiento social en... O sea, estás diciéndome que el estilo de vida de Roland lo estaba desgastando y llevándolo cada vez más a la muerte. De vida que ha llevado durante décadas, solo ingiriendo alimentos hechos por él, carentes... O sea, solo comía ingredientes que él mismo hacía. De nutrientes necesarios, una pequeña posibilidad y sobre todo una una pequeña posibilidad era. Rutina repetitiva y monótona que ha tenido, lo que de cierta forma generó un desgaste neurológico haciéndolo susceptible a la condición que vimos. Un desgaste neurológico. En aquel capítulo. Tenido un hermético y deliberado distanciamiento social en son de negar los cambios que se imponían a una velocidad vertiginosa, lo que le llevó a refugiarse en el espacio que consideraba seguro, el estilo arcaico de su vida, porque si Mari hubiera permitido que su abuelo se sumiera en ese mismo distanciamiento, las cosas en su familia, aunque deliberadamente soslayadas, esa dinámica no haría más que terminar por fracturarse en silencio, porque el aislamiento de Roland no era solo suyo, era una grieta que, de no intervenirse, se iba a heredar emocionalmente al resto de la familia. Mari, al ganar ese acercamiento, aunque no de la forma más ideal, rompió esa inercia. Sí, es cierto, la forma ideal de Mari no fue la correcta, pero también pero también siento que era la más apropiada al final. Ya que llevaba años consolidándose. En Miraculous, esto no se presenta como una victoria limpia. Mari no salva a su abuelo en el sentido tradicional, pero sí evita que la desconexión se perpetúe, y eso es más relevante de lo que parece, porque introduce una idea incómoda. No todas las pérdidas se pueden evitar, pero algunas sí se pueden resignificar antes de que ocurran. El golpe para Mari no viene solo de la muerte inminente, sino del entendimiento tardío. Comprende que el tiempo no es algo que se negocia ni se pospone, y que las relaciones, incluso las que parecen distantes, tienen un límite que nos avisa. Su error no fue ignorarlo, sino asumir que siempre habría oportunidad para corregirlo, y es ahí donde el capítulo la coloca, no como víctima de la situación, sino como alguien que, por primera vez, empieza a entender el peso real de lo irreversible. O sea, prácticamente lo que pasó con Mari fue irreversible. Y de hecho es bastante duro porque al final del día estamos hablando de un ser querido que el cual posiblemente nunca lo vuelvas a ver y que las últimas vez que lo veas posiblemente hayas sido en un estado que no te hubiese gustado verlo. Y finalmente, Roland, el hombre cuyo caso de su vida ha aceptado, pero ¿qué podemos observar detrás de esta aceptación? Pues para entenderlo mejor, se habrán percatado que en estos últimos años se publicaron memes sobre la masculinidad en sí y sus intrínsecas necesidades en cuanto a la acción de mostrar su valía. Parte de esa necesidad está en aceptar nuestro final como congéneres. Desde la psicología, los hombres suelen ser socializados para controlar o suprimir la expresión emocional, especialmente ante eventos como la muerte. Esto no significa que acepten mejor el final,
sino pues que lo procesan distinto, más en silencio, con menos verbalización y con una orientación hacia la acción o el control. Un análisis sobre el duelo masculino muestra que sus respuestas están influidas por normas de masculinidad y pueden oscilar entre afrontamientos adaptativos y aislamiento emocional. Es decir, muchas veces parece aceptación, pero puede ser contención o incluso desconexión. O sea, me estás diciendo que el padre de Ron, el abuelo de Marinette, no mostrará no está mostrando sus verdaderos sentimientos, sino que los está conteniendo sus verdaderas emociones. Bajo esta observación, Roland ha estado meditando bastante sobre ello, sabiendo que su final ya se aproximaba de antemano. Esa reflexión interna realizada y no vista se lo puede observar en una interna aceptación de que él fue el arquitecto de sus propios actos y él se propinó el daño por el que debe pagar cuando tuvo tiempo de corregirlo. Y mirar ese advenido destino inevitablemente con firmeza y templanza lo ayuda a mirar en retrospectiva que el poco tiempo que ha pasado con su familia haya tenido mucha significancia. Es ahí donde Mary interviene sustancialmente en ese tácito perdón interno. Mary, su nieta, lo salvó de tener un final amargo y solitario, encauzando sus acciones a perdonar a su hijo, ya que o sea, esto es lo más lindo del episodio. Prácticamente al inicio él guardaba rencor, pero ahora puede morir feliz y contento con saber que su familia sí logró unirse. Parte de ese perdón interno se encuentra en el atisbar en la razón por la que se alejó de su hijo, cuya traición lo haría pagar por esas silenciosas, tajantes y opresivas consecuencias, muriendo en un hogar que resuenan ecos de una pizca de un ameno pasado. Roland sí actuó como un hombre. Al aceptar su final inminente, lo lleva a sentirse agradecido y a través de él notar la enorme importancia que es aprovechar el presente, no solo con nuestros seres queridos, sino con aquello con lo que vale la pena recordar, porque es a partir de nuestro final cuando realmente mostramos quiénes somos como individuos. Citemos el caso de Arthur Morgan. Al momento de que este se le propinara accidentalmente la tuberculosis a su sistema, tras la revelación de que este se le propinara accidentalmente la tuberculosis a su sistema, tras la revelación del doctor, este supo que sus días estaban contados, para luego volverse una mejor persona. Su verdadera esencia no radica de las cosas horribles que hizo como bandido, sino de las cosas logradas buenas, en afán de mantener unida a la banda, ya que los veía como familia, y más cuando este revela que su esposa e hijo fueron asesinados por ladrones. A medida que este se enmendaba, cuyo honor aumentaba y considerada canon dentro de su historia, su muerte pudo percibirla como un paso pacífico a la otra vida, símbolo de la corrección de sus errores. El caso de Arthur y Roland tienen un parecido. No cambian desde el miedo, cambian por el impulso en proyectar lo que siempre pudieron ser desde el principio. Roland vivió aislado, pero fue la salvación de Mary lo que le permitió enmendarse, permitiéndose ser más unido con su familia, valorando el poco presente que le quedaba con el máximo de sus fuerzas, ya que en ese acto abierto de cambio sin abandonar su esencia fue lo que le permitió palpar esa redención interna que no necesitaba ser vista ni validada por nadie más. O sea, Roland prácticamente puede morir en paz, feliz sabiendo que al menos pudo enmendar las cosas que pasó en el pasado. Pudo vivir, o sea, pudo vivir feliz, pudo estar en el poco tiempo que estuvo con su familia, lo pudo vivir de manera feliz y sabiendo que al final ellos estarán bien. Roland no buscaba redimirse ante el mundo, sino cerrar su propia historia sin seguir arrastrando aquello que él mismo construyó. En Miraculous, su aceptación no es heroica ni dramática, es sobria, no niega lo que hizo, no lo justifica y tampoco intenta compensarlo con gestos grandilocuentes. Simplemente decide no seguir huyendo, y eso, dentro de su carácter, es lo más cercano a un acto de valentía real. Casos como el de Arthur Morgan refuerzan esta idea. La redención no borra el pasado, pero redefine el cierre. Roland no se convierte en alguien distinto, pero sí en alguien consciente, y esa conciencia es lo que le permite morir sin esa amargura que lo definió durante años, porque al final su arco no trata de cambiar quién fue, sino de aceptar quién decidió ser, y aún así elegir no irse igual. Y aún así el no irse decidió ser, y aún así elegir no irse igual. Elegir no irse igual. Prácticamente ahora
Ahora esa no es más que solo una casa vacía. Si llegaste hasta esta parte del video, permíteme compartirte este videoanálisis del que observarás aspectos sobre el personaje de Amelie, sobre su sentido de justicia y cómo podría afectar a Adrien en su intento de liberarlo de la mentira que se le contó. Míralo y no te arrepentirás. Bueno, digamos que la personaje Amelie me cae bastante mal. Siento sincero, la personaje Amelie, pese a su historia, sus actos son incluso peores. Siento que ella iba a permitir un genocidio y está dispuesta a traer justicia incluso si perjudica a Adrien. Pero eso lamentablemente no será. Así que este fue el episodio más profundo de... uno de los mejores episodios que Miraculous Ladybug temporada 6 ha mostrado. Lo siento que este fue de los mejores capítulos de lejos. Y espero que si algún día vuelven a mostrar un capítulo así, tendrá mis respetos. Nos vemos. Adiós.